cada jueves, y pues hoy tenemos un invitado y a una colaboradora que va a estar ya participando con nosotros, Betty, Beatriz, o ¿cómo prefieres que...? Betty para los amigos. Ok, Betty para los amigos. Y él nos acompañó, nuestro amigo Fabián nos acompañó en un programa anterior, obviamente, ahora sí que otro programa, y hoy vamos a hablar sobre un tema que al parecer de los que nos encontramos aquí tiene muchísima relevancia y obviamente es muy importante, porque ahora sí que vamos a hablar sobre lo que es el ferrocarril en México, ¿no? Y para los que no han escuchado mucho sobre este tema, créanme que tiene una gran relevancia en lo que es la historia de nuestro país y actualmente también tiene una gran relevancia en lo que es pues, la infraestructura de las vías de comunicación, las cuales ayudan a transportar materiales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pues, ¿qué les parece si empezamos por el principio, no? Claro que sí, pues encantado de estar nuevamente aquí, sobre todo con este interesantísimo tema, ¿no? Que son los ferrocarriles, que como dato, pues hay que empezar a hablar acerca del ferrocarril, que se dice que es el alma del progreso, ¿no? Pero sin duda el alma del progreso tiene un corazón, y ese corazón pues va a ser el motor de vapor, ¿sí? Que es muy importante, patentado por James Watt en el año de 1780, que da principio a lo que es la revolución industrial, ¿no? Es tan importante la invención o el descubrimiento del motor de vapor porque no había ocurrido una transformación tecnológica desde el periodo neolítico, desde que se descubrió el fuego. Entonces quiere decir que el motor de vapor viene a cambiar completamente los modos de vivir de la sociedad, sobre todo de la sociedad europea en ese contexto, ¿no? Sobre todo en Inglaterra. Y posteriormente, hacia el año de 1825, George Stephens pues va a utilizar este motor de vapor para impulsar lo que va a ser el tren, el ferrocarril. Ahorita que comentas eso, hay viajes que en el Museo Nacional de los Ferrocarriles se hacen y colaboradores se caracterizan. Y de hecho esta semana fue donde utilizamos estos personajes, George Stephenson. Entonces, sí, y los niños sorprendidos, ¿no? Porque él da su discurso de lo que hizo, yo hice esto, yo fui a esto. Entonces creo que son personajes muy distinguidos y que vale la pena conocerlos, ¿no? Tal vez no conocer toda su biografía, todo eso, pero sí saber porque fueron parteaguas muy importantes para todo este tema. A partir de que James Watt pues descubre la máquina de vapor, pues se abre una gran brecha, ¿no? Una coyuntura histórica muy importante que, como les digo, pues va a cambiar demasiado el aspecto cultural, el aspecto de la vida cotidiana, ¿no? De las personas, y posteriormente con el descubrimiento de la locomotora, pues la geografía misma va a cambiar, ¿no? Los territorios obviamente pues se acortan, obviamente las mercancías pueden llegar más rápido y en mayor cantidad, sí. Entonces pues fue una transformación muy importante que pues obviamente llegó a México, ¿no? Sí, así es. Y bueno, ahora sí que de este lado que es el rollo de comunicación también influyó en un avance en la manera de comunicarnos, ¿no? Por ejemplo, lo que tú decías, cómo el ferrocarril, el tren, empiezan a hacerle competencia a las campanas, ¿no? Que fueron otro medio de comunicación muy importante, ¿no? Otra forma de comunicación muy importante, porque pues, obviamente en los pueblos, en las ciudades, hace muchísimos años, tú escuchabas una campana y la campana te daba vamos a decirlo de esta manera, como una notificación, utilizando palabras actuales, una notificación de que era determinada hora o de que se estaba llevando o se iba a llevar a cabo algún acto religioso, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cómo cambia todo, cómo hay una evolución en la cultura de México, para ser específicos, porque pues obviamente con la llegada del tren, pues ya la gente empieza a responder a estímulos como lo es el silbato, ¿no? Sí. Ahora sí que de estas máquinas. Entonces, pues obviamente ya empiezan a poner atención a la hora de llegada de los de pasajeros, de mercancías. La vida empieza, pues obviamente, a tomar otros ritmos, otras costumbres. A tomar color. A tomar color, exactamente, ¿no? Y de la mano de todo esto, con el tendido de vías, pues obviamente genera trabajos, ¿no?
sí, la gente que se dedicaba al campo, pues obviamente empieza a emplearse también en lo que es la industria, ¿no? Y de esto, pues también viene otro punto muy importante, ustedes no me van a dejar mentir, que es la alfabetización, ¿no? ¿No? Y ahora sí que, ¿cómo ven este rollo? Sí, pues definitivamente el ferrocarril, como lo mencionaba hace rato, pues viene a cambiar completamente el orden de lo que es la vida cotidiana, ¿no? Lo que son los sonidos, los olores, la propia medición del tiempo, como tú dices, ¿no? Antes los sonidos de las ciudades durante la época colonial y durante los primeros años del México independiente, pues obviamente uno de los más comunes era el del repicar de las campanas, ¿no? Que te anunciaba, que te decía qué hora era, y la gente vivía a través de esos sonidos, ¿no? Y una vez que el tren llega, pues es otro sonido más, otra campana más, ¿no? Sí, las personas aprenden a vivir con ello, ¿no? Ya es parte de su vida cotidiana. Sí, las mismas estaciones del tren se vuelven sitios de comunidad, donde se encuentran, donde existen relaciones de amor-odio, ¿no? Sí. Hay tantísimas historias que se cuentan alrededor de las estaciones de los trenes, ¿no? Sí. Que se vuelven también una válvula de la vida cotidiana de los habitantes de las ciudades, ¿no? Entonces eso es bastante importante. Y que tú le preguntas ahora a las personas que llegaron a ocupar el ferrocarril y te dicen, es que era el único medio, y si yo no viajaba en tren, no veía a tal persona. O no podía comerciar. Sí, exacto. Exactamente, no podía ir a trabajar, ¿no? Exactamente, sí. Y pues haciendo como este balance del tiempo, habrá que decir que el ferrocarril va a llegar a México por alrededor de la década de 1850. Así es. Aquí es cuando va a llegar más o menos el ferrocarril. Obviamente el ímpetu de todos los países por querer llevar el progreso hacia sus pueblos, pues se hace que el ferrocarril se mueva por todos lados, ¿no? Y aquí en México principalmente se inauguran estos pequeños tranvías. Así es. Que comunicaban sobre todo a la Ciudad de México, ¿no? Que se decían estos famosos tranvías que iban por tracción de sangre, o que iban impulsados por las famosas mulitas, ¿no? Las famosas mulas, los burros. Así es. Esos fueron los primeros que existieron durante la década de los 50, ¿no? Obviamente van a ser estandarte del gobierno de Porfirio Díaz, de la paz porfiriana, pero desde una década antes nosotros ya podemos ver ferrocarriles, ¿no? Sí, incluso sí, Maximiliano también, que estuvo aquí gobernando algún tiempo en esta parte del Segundo Imperio Mexicano, también fue uno de los personajes que más impulsó el ferrocarril, ¿no? Porque obviamente también él tenía una idea progresista. Y una vez que llega Porfirio Díaz con esta idea de paz, orden y progreso, pues obviamente el progreso va de la mano con el ferrocarril. Como lo dije en un principio, el ferrocarril es el alma del progreso. Sí, así es especificado. Y fíjate que algo que tú acabas de comentar, y ya estamos como ahora sí que entrando a esa temporalidad, por ejemplo, el boom que tuvo el ferrocarril, obviamente, como tú lo habías mencionado, fue durante el porfiriato, ¿no? Hay mucha gente que difiere, ¿no? Que dice que Porfirio Díaz fue un dictador, fue un tirano, alejado de esos comentarios y de ese tema que obviamente es otra cosa. Simple y sencillamente hay que tomar en cuenta solamente una cosa, que durante ese periodo de 30 años, como tú lo mencionabas, las vías férreas se extendieron a lo largo de todo México, ¿no? Claro. Y de entrada nos dieron una oportunidad enorme que era conocer nuestra propia geografía, ¿no? Porque si nos ponemos a ver, y fíjate que haciendo mención del Museo de los Ferrocarriles Mexicanos que se encuentra aquí en la ciudad de Puebla, aquí sobre la 11 Poniente, 11 Norte, 10 Poniente, algo muy padre de este museo es que alberga una cantidad de documentos como lo son planos, claro, y mapas en donde están marcados ahora sí que pues, las rutas de los trenes, ¿no? Los ramales, etcétera. Y que cabe aclarar que están abiertos al público, que una persona puede llegar y decir bueno, ya solo llena su formato, pero decir yo quiero ver planos de tal vía. Es impresionante de cómo uno tiene acceso a ese tipo de documentos. Hay que asistir. Sí, así es. Y bueno, yo quiero hacer rápidamente un comentario agregado a esto que estamos tratando el día de hoy. Y es que, obviamente, así como nos damos cuenta hoy en día de algo bien curioso, y yo creo que a veces no nos percatamos de eso, es que en la mayoría de las carreteras, si no es que en todas, ejemplo, carreteras, nos encontramos con tendidos de postes de teléfono y luz eléctrica, ¿no?
Pues lo mismo sucedía en ese entonces con el ferrocarril, ¿no? De la mano que el ferrocarril empieza a atender sus vías, obviamente existe la necesidad también de comunicarse, ¿no? De llevar tanto correo, pero también de que se generara una comunicación un tanto más inmediata, y es por ende que surge el telégrafo, ¿no? O sea, de la mano de los trenes en México, pues obviamente nos podemos encontrar una innumerable lista de beneficios, las cuales hoy en día fueron pues, obviamente las bases de la comunicación que hoy existe, ¿no? Porque algo bien curioso es esto. ¿Ustedes sabían que si no hay luz eléctrica no tenemos señal de celular? Sí, entonces imagínense ahora sí lo importante que fue que en ese entonces para poder tener la estructura que hoy en día tenemos, ¿no? Y que si ahora no vivimos sin luz, tampoco sin celular, y en ese tiempo era así como vivían. Sí, así es. Y todavía la luz eléctrica pues tardó un poquito más en llegar, ¿no? La luz eléctrica, estamos hablando de 1880 fue que empezaron más o menos los primeros lugares a tener luz eléctrica, ¿no? Sobre todo en Oaxaca, Puebla. Por ejemplo, aquí se dice que la Puerta del Carolino fue la primera, fue iluminada en la ciudad de Puebla, ¿no? Posteriormente, la primera, wow. Sí, posteriormente el barrio del Alto, luego Cholula, y así sucesivamente, pero obviamente eran solamente en algunos lugares, ¿no? Por ejemplo, en la calle, las casas no tenían en ese caso todavía electricidad, luz eléctrica. Sí, así es. Y bueno, pero también, por ejemplo, tenemos que tocar otro tema, ¿no? De la mano de el transporte de mercancía, de la mano del transporte de información, como pueden ser cartas, documentos, incluso valores, ¿no? Pues también el conocimiento, ¿no? El conocimiento se dispersó por todo el territorio nacional, y obviamente también el tren transportó a un número incontable de personas que ayudaron a su misma expansión, ¿no? De arquitectos, de ingenieros, de ahora sí que de trabajadores que se dedicaron a armar las vías. Y obviamente también yo creo que es importante resaltar que el periodo de Porfirio Díaz, en el que ya mencionamos que fue el boom, o en donde se detonó un crecimiento muy grande ahora sí que de tendidos de vías, no se debió enteramente a el gobierno como tal, ¿no? Se debió también ahora sí que a privados, ¿no? Sí, y una tendencia global también, era una tendencia global, como lo iba diciendo en un principio. Así no hubiera estado don Porfirio Díaz como presidente, yo creo que se hubiera llenado el país de líneas férreas de todas formas, sí, era parte del contexto, ¿no? Tal vez poco más lento, sí, exactamente. Pero, por ejemplo, la estrategia que utilizaba Porfirio Díaz para instaurar ferrocarriles era utilizar a los gobiernos estatales, ¿no? Nada más el gobierno federal solamente aportaba un poco del capital, pero el resto, pues, por lo regular, eran los gobiernos estatales los que absorbían. Y que aparte, bueno, tú nos aclararás, pero me parece que también tiene como ciertas referencias francesas, ¿no? Claro. Que sacó muchos. Eso ya a partir igual como de 1870 es que empiezan a entrar las empresas norteamericanas, inglesas y francesas, y ¿no? que es como complemento, ¿no? Y se empiezan a complementar, obviamente se empieza a ampliar las líneas férreas, y también empieza a haber una mayor competencia, ¿no? En cuestión incluso hasta de precios, porque llega una época por ahí de 1870, 1880, 70 más o menos, donde los precios del ferrocarril, viajar en ferrocarril era muy caro, era muy caro. Sí, porque no había competencia directa, y una vez que empiezan a entrar esas otras compañías, pues obviamente empieza a haber pues mayor oferta, ¿no? Era un lujo, ¿no? Viajar. Era un lujo ya viajar de repente en ferrocarril, ¿no? Que ya después se vuelve también otra vez, vuelve a ser cotidiano, ¿no? Incluso están estos aspectos de que el ferrocarril se vuelve casi la casa de las personas, ¿no? Ya hay ferrocarriles que tienen comedor, que tienen salas, el mismo, no sé, ya un poquito más hacia adelante en la historia, el mismo ferrocarril de Lázaro Cárdenas, donde Lázaro Cárdenas se aventó mucho tiempo arriba del ferrocarril, viajando por todo México, haciendo una especie de república itinerante como la de Juárez, ¿no? Sí, que de hecho muchas veces era de ellos, pero después se volvieron esos vagones públicos. Se volvieron, claro, públicos, exactamente, pero sí habrá que analizar todo eso de las industrias extranjeras, si beneficiaron o afectaron realmente a la industria mexicana, ¿no? Pues yo creo que sí, porque si de algo nos hemos dado cuenta al correr de los años, y yo creo que lo estamos viendo también hoy en día, pues un país
sí necesita de la ayuda de los demás, ¿no? Sí, del inversor. Por una simple y sincera razón, así como tú lo comentabas al principio, ¿no? Hay ciertas cosas que no se desarrollaron en territorio nacional, ¿no? Sí. Hay ciertos inventos que provienen de otros países, ¿no? Y fíjate que ahorita, tocando ese tema, también hay que resaltar una cosa, ¿no? En un principio, la mayor parte de la mano de obra que se dedicaba tanto a conducir, a manejar el tren, tanto como a administrar, pues obviamente no eran, ¿cómo se llama? No eran nacionales, sí. Sobre todo los cargos más altos eran extranjeros, ¿no? Que eso pues puede ser que sea algo lamentable, pero don Porfirio Díaz yo creo que supo llevar muy bien esta empresa, ¿no? Él fue muy inteligente, que utilizó a los extranjeros, hasta que en el año de 1908 pues ya declara Ferrocarriles Nacionales, tal cual, la empresa mexicana, a donde ya se empiezan a capacitar a los trabajadores mexicanos, y entonces ya se empieza obviamente a ganar en pesos, porque también el gran problema de que eran empresas extranjeras era que todo pues el capital era en moneda extranjera, ¿no? Lo cual pues también hacía que las cosas fueran un poco más caras. Y una vez que yo creo, ¿no? que sí, exactamente, porque pues México trabajaba mucho con la plata, y por ejemplo los Estados Unidos pues siempre ha trabajado con el oro, ¿no? En esta cuestión de los devalúos. Entonces esa es como la parte interesante, y ese yo creo que va a ser como el estandarte del gobierno de Porfirio Díaz, no haber hecho los ferrocarriles, sino al final casi de su gobierno, en 1908, haber hecho esta empresa de Ferrocarriles Nacionales, ¿no? Ferrocarriles de México. Yo creo que esa es como la cereza en el pastel de don Porfirio Díaz, y que después, posteriormente, cuando estalla la Revolución Mexicana, aunque los ferrocarriles es uno de los estandartes de la Revolución Mexicana, sí, es utilizado también para transportar. Pero yo creo que los más afectados en este caso pues fueron la gente que trabajaba en el ferrocarril, porque ellos ya habían ganado sus derechos, ya estaban bien respaldados por el gobierno, eran una de las empresas más importantes de México, trabajadores, familias, claro. Y de repente estalla la Revolución Mexicana y llega la bola, y se empiezan a secuestrar los ferrocarriles, ¿no? Nosotros a partir de la historia vemos que los ferrocarriles están muy ligados a la revolución, pero si lo analizamos a profundidad, realmente los ferrocarriles yo creo que sufrieron una gran baja a partir de la Revolución Mexicana. Tanto desde ahí que ya no volvió a ser lo mismo el ferrocarril. Digo, hasta la época de Lázaro Cárdenas, y lo volvió a estabilizar un poco, ¿no? Incluso fíjate que ahora sí que revisando datos y todo eso, yo me encontré, nos encontramos, ¿no? Porque también ahora sí que coincidimos con la información, y en una entrevista que estaba yo viendo en Radio Vina, que llegamos a ver en Radio Vina, me gustó muchísimo algo que mencionaron, ¿no? Que decía, el viejo régimen siembra la semilla de su destrucción, ¿no? Con los ferrocarriles, porque obviamente también son parte fundamental de la Revolución Mexicana, ¿no? Y yo creo que basta simple y sencillamente ver de estas fotografías, que son de las más populares, de los revolucionarios alrededor de estas máquinas, ¿no? Pero bueno, que también habrá que decir que tanto del viejo régimen, ¿no? Porque esta parte de vámonos a la bola ya de los ferrocarriles, pues va a ser a partir de 1913, ¿no? Después de la Decena Trágica, que ya para entonces don Porfirio Díaz ya estaba plácidamente en Francia, ¿no? Ya en sus últimos años, ya México ya lo había dejado desde hace 2 años, ya aparte más de 80 años, ya había cumplido con su misión, rodeado de intelectuales de Europa. ¿Qué le va ya como que importar, ¿no? Porfirio Díaz. Ya digo, no siento que sea como el viejo régimen tal cual, ¿no? Okay. Yo digo que más bien lo que salió afectado pues fue todo el nuevo orden, ¿no? Que se estaba estableciendo en México. Podríamos decir que don Porfirio levantó sus chivas a tiempo. Pues él levantó sus chivas a tiempo, ¿no? Porque hay que analizar la Revolución Mexicana y ver cómo todos los presidentes posteriores a la revolución, pues todos se murieron, y el único que salió vivo fue don Porfirio Díaz, ¿no? Sí, así fue el único que supuestamente se fue satisfecho, ¿no? Yo creo. Yo digo que él se fue satisfecho. De tantas actividades que tuvo a lo largo de su trayectoria, yo creo que se fue. Y aparte él utilizó muy bien a los extranjeros para que México se colocara, ¿no? Para que México tuviera presencia a nivel internacional. Supo utilizar ese apoyo internacional. Extranjera, sí, pero a final de cuentas pues les pintó dedo a los extranjeros, ¿no? Sí. Sobre todo a los Estados Unidos, porque los Estados Unidos tenía una gran, era para ellos muy importante que hubiera ferrocarriles en México, ¿no? Porque nos unían nosotros, bueno, desde el norte para acá, y sobre todo en esta parte del sur,
entre Oaxaca, Coatzacoalcos, donde se pensaba hacer esta línea férrea, donde se hizo esta línea férrea, donde se une el Pacífico con el Golfo, que Estados Unidos pues lo quería, ¿no? Porque pues iba a utilizar esa parte para poder sacar mercancía de todos lados, sí, tanto de Asia como de Europa. Era una ruta comercial excesivamente valiosa. Excesivamente valiosa, y don Porfirio Díaz, pues a final de cuentas le dice a los gringos, sí, pues ya nos invirtieron, pero pues saben qué, aquí no vamos a hacer nada. Si quieren, bájense un poquito más para abajo, y es por eso que nace ahí el canal de Panamá y todo eso, ¿no? Supo jugar. La supo jugar muy bien don Porfirio Díaz. Realmente sí, a mí sí, yo siempre lo he respetado y lo he visto como una persona bastante inteligente, Así ¿no? es. ¿Qué les parece si vamos a un pequeño corte musical? Pero antes de irnos al corte, rápidamente vamos a hacer mención de la clausura de los talleres de verano en el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, aprovechando el viaje. Sí, bueno, ahorita invitamos a todas las personas, ya aquí mis compañeritos van a ir bien apuntados. Queremos invitarlos a que asistan a la clausura, que es este domingo 4 de agosto, de 12 a 4. Van a haber muchas actividades, de 12 a 2 va a ser la exhibición de trabajo de todos los niños, de todo lo que hicieron, sus trabajos. También de 2 a 4 vamos a tener a una banda super guau, que creo que aquí ya la habían escuchado, famosa, se llama Triciclo Circus Band. Es una banda para niños, pero no solo para niños, creo que llama con su atuendo bastante la atención. Y también de 12 a 4 va a estar el planetario. Entonces, para que un planetario móvil. No me digas. Sí, de 12 a 4. Esa no me la sabía. Pueden llevar a su familia, es totalmente gratis y van a haber muchísimas actividades para niños, para adultos, entonces totalmente y cordialmente invitados. Así es, recuerden, ahora sí que esto se va a llevar a cabo en el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, de 12 a 4, ubicado en la 11 Norte, y la 10 Poniente. Exactamente, así es. Pues vamos a rápidamente un corte musical y regresamos.